Bueno, contundente este resumen y nadie mejor para adentrarnos de lleno en todas estas temáticas que Fabricio Ballarini. Fabricio, tenés un CV enorme, así que solamente voy a decir que es biólogo, investigador del CONICET, conferencista, divulgador científico y una de esas personas que yo recomiendo seguir muy de cerca porque tienen esa data científica fundamental, pero nos ayuda a procesarla y nos deja realmente reflexionando. Bienvenido, es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Quiero empezar preguntándote, vos hiciste con tu equipo hace muchos años, Sí. venís investigando el impacto de la salud mental en los adolescentes que tienen los celulares y me gustaría que para arrancar nos empieces contando cuáles fueron los principales resultados o lo que más te llamó la atención. A la salida de la pandemia lo que empezamos a analizar era algunas preguntas que nos hacían los colegios. Nosotros trabajamos haciendo investigación en neurociencia, en un ámbito no relacionado con la salud mental, sino en buscar estrategias cognitivas para mejorar el aprendizaje. Y empezamos a notar que muchos directivos y muchos asesores en las escuelas empezaron a decirnos, bueno, notamos algo distinto de la salud mental de los chicos, están más ansiosos, están más nerviosos, empiezan a haber más casos de autolesiones. Digo, podemos analizar un poco de dónde vienen y a través de algunas encuestas que veníamos haciendo, donde se puede autorreportar, una persona se puede autoanalizar y tener una noción, ¿sí? No un diagnóstico, sino un autorreporte de cuánto ansioso están o cuánto deprimidos se sienten. Empezamos a analizar los últimos 5 años, o sea, teníamos ya datos previos a la pandemia y los seguimos prolongando durante ese tiempo. Y empezamos a observar datos bastante alarmantes que no esperábamos, que indican que sobre todo en adolescentes la ansiedad está muy alta, ¿sí? Con valores muy altos en estos reportes que son subjetivos y hay que tomarlos entre pinzas, pero cuando tenemos valores de mucha cantidad de estudiantes, puede ser representativo. Y no sabíamos a qué vincularlo. En principio pensábamos que era la salida de la pandemia, volver a contactarse, las nuevas responsabilidades, venían de mucho encierro, pero pasaron los años y el valor seguía igual. O sea, entonces, digo, ¿era eso? Entonces empezamos a cruzarlo con los datos que tenían que ver con el uso del celular. ¿Cuánto tiempo, en el reporte que puede ver cualquier persona en su celular, cuánto tiempo usaban el celular, sobre todo redes sociales? Y ahí empezamos a notar valores muy altos. Primero, vimos la cara de los adolescentes. Cuando miraban el número, se sorprendían, o sea, y estaban impactados en ese valor. Danos un ejemplo. Cuando empieza el secundario, en un promedio esto es en promedio, de 3 horas, y cada año que aumentan, o sea, en el secundario pasan de año y aumentan entre 45 y 1 hora, ¿sí? Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, llegan a los 16, 17 años con un valor máximo de 6 horas en promedio, ¿sí? Solamente de redes sociales. Entonces, cuando empezamos a analizar eso, observamos que había una correlación entre los que usaban más redes sociales con estos valores altos de autorreporte de ansiedad y de depresión. Entonces empezamos a incidir y ver si, por ejemplo, este aumento de la cantidad de horas de redes sociales estaba vinculado con las horas de sueño, con el trastorno de sueño. Entonces le preguntábamos cuánto dormían y observábamos que los que más usaban celular no solamente tenían la salud mental más deteriorada en estos autorreportes, sino que también dormían peor. Entonces, si bien no es una causalidad, porque no sabemos si es en realidad el celular o las redes sociales, vemos una correlación entre estos valores. Vos te escuchaba la otra vez en una entrevista donde decías que incluso había chicos que llegaban a estar 14 horas con el celular. Sí, para que uno se dé cuenta, o sea, nosotros en la media son 6 horas, es un promedio general de muchísimos alumnos, donde tenemos picos de chicos que están, sí, 14, 13, 12 horas de redes sociales, nada más. O sea, hay que contemplar que eso es redes sociales en la pantalla del celular, después de sumarle todas las pantallas del resto del día. Cuando ellos ven eso, les llama la atención muchísimo, no se dan cuenta, lo hacen casi como una cuestión habitual, pero para que no nos demos cuenta cuántos son, por ejemplo, 6 horas por día, que mucha de la gente que nos está escuchando, si se fija en el autorreporte, les va a dar bastante cercano, es más o menos 77, 78 días al año. Para que vos te des una idea, pues decir 77 días no es tanto, pero para que uno se dé una idea, es como agarrar el celular en Año Nuevo, en el brindis, y dejar de mirar la pantalla a mediados de marzo. O sea, el tiempo despierto, ¿sí? Que restarle el tiempo que dormimos, es enorme, ¿sí? Solamente, repito, en redes sociales.
¿Encontraron diferencia, Fabricio, cuando miraban el uso que hacían del celular o el impacto que tenía entre chicas y chicos? Sí, lo que nosotros marcamos, sobre todo en mujeres más jóvenes, donde la ansiedad nos da significativamente mayor que en varones. Hay algo ahí interesante para destacar que tiene que ver con que cuando cruzan un umbral de 6 horas y media, hay un test también muy fácil que cualquiera se lo puede hacer en línea, que hay reportes de todos los países, donde un poco contás las conductas problemáticas del uso del celular. No lo podemos llamar adicción, pero es un uso problemático del celular. Tiene que ver con la postura, con la necesidad de tenerlo cerca, con esa sensación de ansiedad cuando no te conectás. Y lo que observamos es que si después de las 6 horas atraviesan ese umbral y siguen usándolo, empiezan a notar esta conducta, o sea, el uso problemático del celular. Y eso tiene graves incidencias, en otras publicaciones y en todo el mundo se está viendo más o menos lo mismo, tiene otros problemas que no tienen que ver solamente con la salud mental, ¿sí? Tiene que ver con la postura, con la actividad física, con la sensación. Con la vista, me imagino. Con la vista, sí. Hay muchos chicos que usan anteojos. Y hay un tema que subyace a todo eso, que es como la falta de motivación, ¿sí? O sea, se llama anedonia, es como una cuestión de el celular le compite al resto de las actividades y siempre gana el celular, ¿sí? O sea, si vos le decís a un adolescente, bueno, no a todos los adolescentes, pero los adolescentes que tienen alto uso, nada, vamos a irnos de vacaciones y tenés la playa o el celular, bueno, muchos eligen el celular. Un cumpleaños el celular, elijo el celular. Entonces, digo, eso lleva a un aislamiento, a una falta de conexión y bueno, hay algunos problemas que pueden estar relacionados a ese punto. Ahora seguimos, Fabricio, pero te quiero invitar a ver una campaña y también a la gente que está del otro lado, que nos ayude un poco a reflexionar acerca de cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los chicos cuando los dejamos solos en el cuarto con su celular pensando que están seguros. Hey, kiddo, it's about time for bed, okay? Okay. Well, remember, there's a box in the corner over there with all the pornographic material that's ever been made in the world, even the really weird stuff that could scar you for life. I'm trusting you not to look in there, okay? Okay. Feelings are for losers. Oh, and this guy's gonna be in your corner all night just randomly spewing out hateful things. Just ignore him, okay? While I'm thinking of it, there's an order form on your desk where you can purchase illegal drugs. The mean girls from your school are gonna be standing there talking about you all night. And this Russian hacker's gonna keep asking for your password. I'm not hacker. Amazon customer service. Just need you to ignore him, okay? Love you, buddy. We ask too much of our kids when we give them a smartphone. Let's change the norm. Together. Maybe we go around the room and share social security numbers. Join the movement at smartphonefreechildhoodus.com. I'll get it anyway. Bueno, Fabricio, y ahora con esto un poco en panorama, quiero llevar a preguntarte un poco, más allá de la salud mental, ¿cómo impacta el uso de los celulares en el cerebro? Yo te escuché decir una frase en una entrevista que me dejó muy impactada, que es que hay estudios que muestran que a más exposición a pantallas, menos materia gris. ¿Eso es así? Sí, sobre todo en los primeros años de formación del cerebro. Tenemos que entender que nuestro cerebro tarda muchos años después del nacimiento en terminar de desarrollarse. A veces pensamos que en la adolescencia el cerebro está maduro y se encontró en las últimas décadas que existen 2 podas neuronales. O sea, imaginemos el cerebro como un crecimiento de un árbol donde hay unas ramas que llegan al sol y crecen fuertes y hay otras ramas que están mucho más abajo y que no llegan. Bueno, lo que hace nuestro cerebro en 2 momentos de la vida es cortar esas ramas, ¿sí? Si no las vamos a usar tanto, nada, vamos a perdernos y no vamos a gastar energía. Esa poda neuronal hace eficiente las conexiones neuronales que usamos y el resto las descarta. Existe una poda neuronal que hace cambiar la estructura del cerebro y recién podemos decir que un cerebro está desarrollado después de los 18, 20, 22 años. Por lo cual, cualquiera de las acciones que nosotros hagamos durante esa infancia o esa adolescencia puede tener consecuencias en el desarrollo normal de ese cerebro. Estos resultados que tienen que ver con la exposición de pantalla tienen que ver en la primera infancia, ¿sí? 3, 4, 5, 6 años. Se observó que cuando los padres o las madres le dan el celular, los chicos, el celular o cualquier pantalla, actúan muy rápido. El celular está hecho, las tablets están hechos para que cualquier persona sin ningún tipo de indicación lo pueda hacer, independientemente de su capacidad cognitiva, lo pueden usar.
Pero bueno, lo que se vio es que eso tiene un costo altísimo en la conectividad de nuestro cerebro. O sea, cuanto menos pantalla tenemos, más conectividad se observan en esos momentos de la infancia. Recién en la campaña veíamos como un salpicado de los riesgos, pero quiero preguntarte a vos, desde tu experiencia, desde las investigaciones, ¿cuáles son los fenómenos que te están resultando como más preocupantes en relación al uso de los smartphones? Bueno, a mí una de las cosas que cuando empezamos a hablar de estos temas, yo lo conté como algo que pensé que todo el mundo lo sabía, sobre todo en el resto de los países, en Europa, en Estados Unidos, ahora se está debatiendo, pero hay temáticas que acá en Argentina no habían llegado. O sea, por ejemplo, justo en el video toca con un poco de humor un drama bastante terrible. Acá nos llegó la adicción a la pornografía en adolescentes y en infantes. En el resto del mundo hay un enorme debate. O sea, no es el celular... O sea, llegó pero no está instalado el tema, quizás. Sí, llegó Claro. pero no está instalado el tema. No tenemos datos, no sabemos. Sí. O sea, es como una caja oscura que nadie se quiere meter. Pero en otros países es un grave problema porque las adicciones o el patrón adictivo tiene que ver con un loop cerebral que independientemente cuál sea la adicción, el circuito es el mismo. ¿Sí? Una adicción al tabaco, la adicción al alcohol, la adicción al trabajo, la adicción a la pornografía, la adicción a la ludopatía, tiene que ver con el mismo circuito cerebral. Entonces tenemos que ser conscientes que si el cerebro se está formando en esa etapa, las herramientas que tienen los chicos y los adolescentes, los niños y los adolescentes, es completamente distinta a los de un adulto. Entonces tenemos que cuidar que el celular no solamente es el instrumento para comunicarse con un compañero de WhatsApp, sino que en esa habitación, que mostraba muy bien el video, en ese celular tenés acceso a un montón de aplicaciones muy fáciles de manejar, muy intuitivas, ¿sí? Que no generan muchos problemas para llegar a esa información y que por otro lado, todas esas aplicaciones están diseñadas para que vos seas adicto, para que vos vuelvas. No existe ninguna aplicación que no esté utilizando un push para que te diga, che, mirá, ¿dónde lo dejaste? No existen aplicaciones que no estén gamificadas. O sea, hay toda una búsqueda de que vos vuelvas a esa aplicación, que vuelvas a esa página. Y ese circuito está hecho para adultos, que tenemos ciertas limitaciones laborales, que tenemos distintos pensamientos críticos. Bueno, eso en manos de niños y adolescentes puede ser muy peligroso. Fabricio, y para cerrar, no puedo dejar de preguntarte sobre la IA. Cada vez más chicos la usan, sobre todo para lo que es tareas escolares. ¿Eso es gratuito en el cerebro de los chicos? Bueno, es otro debate. Es tan moderno que todavía no hay tantas publicaciones porque la ciencia tarda en analizar y la tecnología cambia muy rápido. Hace una semana salió una inteligencia artificial de OpenAI que hace videos muy realistas con imágenes de cualquier tipo de persona con muy poca preparación, o sea, cambios totales. Eso, como toda herramienta, puede ser muy positiva para la creatividad, para formar cosas, para hacer contenidos, pero también tiene un costado muy negativo, que es el problema de violencia que puede generar. Empiezan a haber muchos casos terribles en todo el mundo donde cuando las intenciones no son tan positivas, ¿sí? Hacerle bullying a alguien, exponer una foto, hacer un video, violencia sexual, hacer un video, sobre todo, repito, en adolescentes y en jóvenes, donde esos instrumentos de pensamiento crítico no están tan presentes, donde los controles están más liberados, es muy peligroso. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que esa exposición en términos escolares, en términos productivos, cualquier tecnología es positiva. Pero tenemos que también tener conciencia que el otro lado de la moneda puede ser muy costoso. Fabricio, muchísimas gracias. Nos dejás con un montón de interrogantes también para seguir pensando. Quiero recordarles rápidamente, antes de ir al próximo video, que Fundación La Nación elaboró de la mano de destacados especialistas una serie de guías que buscan responder las preguntas más frecuentes que tenemos los adultos respecto a cómo acompañar a los chicos y las chicas en el uso de las pantallas y que bucea en diferentes problemáticas, desde el uso problemático de los celulares, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las apuestas online, hasta la exposición a la pornografía desde edades muy tempranas que mencionaba recién Fabricio. Aquí debajo en el Zócalo van a ver el link para poder ingresar. Y ahora sí, los invito a ver el siguiente video antes de darle el pase a José y a nuestra próxima invitada. Le hicimos una pregunta a un grupo de especialistas. Queríamos saber cómo nos ven los adolescentes a los adultos en relación al uso que estamos haciendo de la tecnología. No es para señalar a nadie, sino simplemente para invitarnos a reflexionar sobre nuestro rol como referentes.